Buenas noches, mi nombre es Daniela Velázquez Ramos, soy R3 de la especialidad de Medicina de Rehabilitación y el tema que les voy a presentar es la comparación de la sensibilidad al cambio funcional entre las escalas AOFAS y Food Function Index en pacientes con hallux valgus sometidos a rehabilitación postquirúrgica. Respecto a los antecedentes, el hallux valgus es una de las deformidades más frecuentes del antepié, que se caracteriza por la desviación lateral del primer dedo y la prominencia medial del primer metatarsiano, con una rotación en valgo de la articulación metatarsofalágica. Su prevalencia es mayor en mujeres y suele asociarse a factores como uso prolongado de calzado estrecho, predisposición genética, alteraciones biomecánicas del primer radio. Esta patología, además de generar alteraciones estructurales, ocasiona dolor, limitación funcional, alteraciones de la marcha y disminución de la calidad de vida. Cuando el tratamiento conservador resulta insuficiente, se indica la cirugía correctiva, la cual busca restaurar la alineación articular, aliviar el dolor y mejorar la funcionalidad del pie. Sin embargo, el resultado quirúrgico no depende únicamente del éxito mecánico o radiográfico, sino también de la recuperación funcional, la cual está fuertemente influido por el abordaje rehabilitador postoperatorio, la fisioterapia y los programas de rehabilitación orientados a la movilidad, propiocepción, fuerza y marcha tienen un impacto documentado en la recuperación integral del paciente. En este contexto, la medición objetiva de la función del pie se vuelve clave para evaluar el impacto real de los tratamientos. Dos de las escalas más utilizadas son la escala del American Orthopedic Foot and Ankle Society, AOFAS, y el Foot Function Index, FFI. La OFAS combina elementos clínicos observables como el dolor, la alineación, la movilidad articular con componentes subjetivos y ha sido ampliamente usada en cirugía ortopédica del pie. A pesar de su uso extendido, se le ha criticado por su falta de validación completa y dependencia de la evaluación del clínico. En contraste, el FFI es una escala autoaplicada que valora el dolor, la discapacidad funcional y la actividad, con buena validez y fiabilidad psicométrica en diversos contextos clínicos. Es ampliamente utilizada en rehabilitación debido a su enfoque funcional y centrado en el paciente. Estudios recientes han reportado que ambas escalas pueden captar mejoría funcional tras la cirugía de hallux valgus. Un estudio en Asia del 2022 evaluó la escala AOFAS tras osteotomías del primer radio y halló una buena consistencia interna y alta sensibilidad al cambio a los 6 meses. Por su parte, el FFI ha demostrado cambios significativos tras programas de rehabilitación específicos, con mejoras notables en los puntajes en estudios de mujeres mexicanas y mujeres turcas. No obstante, la comparación directa de la sensibilidad al cambio funcional entre ambas escalas en el contexto de un protocolo rehabilitador no ha sido suficientemente explorada, especialmente en la población latinoamericana. Esta comparación es crucial porque la sensibilidad al cambio, que se entiende como la capacidad de un instrumento para detectar cambios clínicamente relevantes a lo largo del tiempo, es un criterio fundamental para la selección de herramientas de evaluación funcional. Dado que ambas escalas son utilizadas por profesionales de distintas áreas, conocer cuál detecta de mejor forma, más precisamente, la mejoría funcional tras la rehabilitación permite unificar criterios de seguimiento, mejorar la comunicación interdisciplinaria y garantizar que los pacientes reciban una atención basada en instrumentos clínicamente sensibles y apropiados. Respecto al planteamiento del problema, el hallux valgus representa una de las causas más frecuentes de alteración estructural del antepié, siendo una condición que afecta la marcha, el equilibrio y la calidad de vida. Si bien el tratamiento quirúrgico corrige la deformidad y alivia el dolor, la recuperación funcional después de la cirugía depende en gran medida del proceso rehabilitador. La adecuada valoración de esa evolución funcional es crucial para monitorear el éxito del tratamiento y ajustar estrategias terapéuticas. En la práctica clínica se utilizan diversas escalas para evaluar la función del pie, entre cuales están la OFAS y el Foot Function Index. La primera es ampliamente utilizada por ortopedia, mientras que la segunda es común utilizarse en medicina de rehabilitación. Ambas han demostrado utilidad clínica, pero existe una carencia de evidencia sobre cuál de estas herramientas tiene mayor sensibilidad al cambio funcional en el contexto de rehabilitación postquirúrgica del hallux valgus. Actualmente, en muchos hospitales se aplican estas escalas sin criterios uniformes y no se ha establecido si alguna de ellas es superior para detectar cambios clínicamente relevantes tras un programa rehabilitador. Esta falta de estandarización dificulta el seguimiento funcional, genera decisiones clínicas basadas en resultados poco sensibles y limita la capacidad de evaluar la efectividad real de un tratamiento implementado.
Ante esta situación surge la necesidad de comparar directamente la sensibilidad al cambio funcional entre la escala AOFAS y el FFI en pacientes con hallux valgus sometidos a un protocolo de rehabilitación postquirúrgica. La justificación. La elección de herramientas adecuadas para evaluar la recuperación funcional en pacientes postquirúrgicos de hallux valgus es un aspecto crítico para la práctica clínica diaria. Aunque existen múltiples escalas validadas, la OFAS y el Foot Function Index no están claramente establecidos cuál de ellos presenta mayor sensibilidad al cambio funcional. La sensibilidad es una propiedad psicométrica clave que refleja la capacidad de un instrumento para detectar mejoras reales a lo largo del tiempo. Una escala insensible puede pasar por alto avances clínicos significativos, afectando decisiones como el alta, la modificación del tratamiento o la continuidad del seguimiento. Por el contrario, un instrumento altamente sensible permite medir con precisión la respuesta al tratamiento, fortaleciendo el enfoque clínico basado en evidencia y centrado en el paciente. Comparar la sensibilidad al cambio permitirá definir cuál de las dos ofrece una representación más precisa de la evolución funcional tras la cirugía. Esta información es útil en contextos clínicos donde ambas herramientas son utilizadas de forma simultánea o intercambiable, pero sin una guía clara sobre su superioridad funcional en la práctica. Además, esta investigación contribuye a estandarizar la evaluación funcional postquirúrgica del hallux valgus, promover la continuidad asistencial entre ortopedia y rehabilitación y generar evidencia que puede extrapolarse a otras condiciones del antepié. A nivel institucional, permite elegir escalas sensibles que justifiquen el impacto clínico de los programas de rehabilitación y respalden la toma de decisiones terapéuticas desde la perspectiva funcional y cuantificable. En conjunto, este estudio busca no solo aportar información útil para mejorar el seguimiento clínico del hallux valgus, sino también optimizar la calidad de la atención y la eficiencia de los recursos terapéuticos en rehabilitación. Mi pregunta de investigación: ¿cuál de las escalas AOFAS o Foot Function Index presenta mayor sensibilidad al cambio funcional en pacientes con hallux valgus sometidos a rehabilitación postquirúrgica? La hipótesis nula. No existen diferencias significativas en la sensibilidad al cambio funcional entre las escalas AOFAS y FFI en pacientes con hallux valgus sometidos a rehabilitación postquirúrgica. La hipótesis alternativa. Existe una diferencia significativa en la sensibilidad al cambio funcional entre la escala AOFAS y FFI en pacientes con hallux valgus sometidos a rehabilitación postquirúrgica, siendo una de ellas más sensible al detectar la mejoría funcional. Respecto al objetivo general, es evaluar cuál de las escalas de estas dos presenta mayor sensibilidad al cambio funcional en pacientes con hallux valgus sometidos a un programa de rehabilitación postquirúrgica. Los objetivos específicos: aplicar la escala OFAS y FFI a pacientes con hallux valgus antes y después de completar un protocolo de rehabilitación postoperatoria. Determinar el cambio funcional pre- y post-rehabilitación mediante las puntuaciones obtenidas en ambas escalas. Calcular indicadores de sensibilidad al cambio como el efecto tamaño y el índice de respuesta estandarizada para ambas escalas. Comparar estadísticamente la sensibilidad al cambio entre OFAS y FFI para identificar cuál de las dos detecta mejor la mejoría funcional post-rehabilitación y describir las características clínicas y demográficas de la muestra de estudio: edad, sexo, lateralidad, tiempo desde la cirugía, etc. Diseño del estudio. Es un estudio que se diseñará como una investigación de tipo prueba diagnóstica, prospectiva, longitudinal y analítica, con mediciones antes y después de un programa de rehabilitación postquirúrgica en pacientes operados de hallux valgus. El objetivo principal es comparar la sensibilidad al cambio funcional entre dos instrumentos de medición clínica aplicados en pacientes con hallux valgus que cursan con un protocolo de rehabilitación postoperatoria. Ambas escalas serán administradas en dos momentos clave: la evaluación basal o pre-rehabilitación al inicio del protocolo postquirúrgico y evaluación final post-rehabilitación al término del programa establecido. Se evaluará la capacidad de cada escala para detectar cambios relevantes mediante indicadores psicométricos de sensibilidad al cambio como el efecto tamaño de Coens y el índice de respuesta estandarizada. El enfoque longitudinal permitirá cuantificar el cambio funcional intrasujeto y el análisis comparativo entre escalas revelará cuál de ellas presenta mejor desempeño para detectar la mejoría funcional. Este diseño es especialmente adecuado para valorar el desempeño diagnóstico o de seguimiento funcional de herramientas clínicas, ya que permite comparar su capacidad discriminativa ante un cambio clínico real sin modificar la intervención terapéutica.
La metodología. La población de estudio son pacientes adultos que hayan sido sometidos a cirugía correctiva de hallux valgus y sean canalizados al servicio de rehabilitación. Criterios de inclusión. Edad entre 18 y 70 años, diagnóstico quirúrgico de hallux valgus confirmado, haber sido intervenido quirúrgicamente entre 2 y 8 semanas antes del inicio del protocolo de rehabilitación y capacidad para seguir indicaciones, firmar consentimiento y completar ambas escalas. Los criterios de exclusión son la reintervención quirúrgica del mismo pie, el diagnóstico de neuropatía periférica, artritis inflamatoria, secuelas neurológicas motoras, presencia de dolor incapacitante no relacionado con el hallux valgus, abandono del protocolo o evaluación incompleta. El muestreo no probabilístico por conveniencia. Se incluirán todos los pacientes que cumplan con los criterios durante el periodo de recolección. El procesamiento. El procedimiento. Los pacientes elegibles serán invitados a participar y formarán el consentimiento informado. Se aplicarán las escalas AOFAS por un evaluador y el Foot Function Index autoadministrada en el inicio del protocolo rehabilitador pretest. Cada paciente recibirá un programa estructurado de rehabilitación postquirúrgica, el cual incluye movilización articular, fortalecimiento progresivo del antepié, propiocepción y reeducación de la marcha, ejercicios funcionales, 3 sesiones por semana por 6 semanas. Al concluir el protocolo se reaplicarán ambas escalas post-test, se resguardarán los datos y se procederá al análisis estadístico. Los instrumentos. Escala OFAS para hallux, que consta de 0 a 100 puntos, evalúa dolor, función y alineación y es aplicada por personal clínico capacitado. El Foot Function Index es una versión validada en español, la evaluación autoadministrada que mide el dolor, la discapacidad y la actividad. Ambas escalas serían aplicadas bajo condiciones controladas con registro simultáneo de datos clínicos relevantes, edad, sexo, lateralidad, tiempo desde la cirugía. En mi cuadro de variables les puse como variables la edad, el sexo, la lateralidad del pie operado, el tiempo desde la cirugía, la puntuación AOFAS pre y post-test, la puntuación de FFI pre y post-test, el cambio funcional en AOFAS, el cambio funcional en FFI, el efecto tamaño y el índice de respuesta estandarizada. El análisis estadístico. Se registrará utilizando un paquete estadístico especializado. La estrategia se centrará en comparar el cambio funcional pre y post rehabilitación de las escalas, así como su sensibilidad al cambio. En el análisis descriptivo se calcularán medias, medianas, desviaciones estándar y rangos para las variables cuantitativas edad, puntajes AOFAS y Function Index. Se utilizarán frecuencias absolutas y relativas para las variables cualitativas. Se aplicará la prueba de Sapir-Whorf para determinar si los datos pre y post de ambas escalas se distribuyen normalmente. Si la distribución es normal, se utilizará la prueba T de muestras relacionadas para comparar los puntajes pre y post en cada escala. Si no hay normalidad, se aplicará la prueba de Wilcoxon para los datos pareados. El cálculo de la sensibilidad al cambio se determinará mediante dos indicadores psicométricos, el efecto tamaño o Cohen's d y el índice de respuesta estandarizada. Se compararán los valores del Cohen's d y el índice de respuesta estandarizada entre AOFAS y FFI para determinar cuál escala presenta mayor sensibilidad al cambio. Se complementará con la prueba T. Para diferencias entre coeficientes de cambio se aplica. Y el nivel de significancia se establecerá un valor de P menor de 0.05 como nivel de significancia estadística para todas las pruebas. Las implicaciones éticas. Este estudio se ajustará a los principios éticos establecidos en la Declaración de Helsinki y a los lineamientos nacionales contenidos en el Reglamento de Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. Se respetarán los derechos, la integridad y el bienestar de los participantes. Antes de su inclusión, todos los pacientes serán informados sobre los objetivos, procedimientos, beneficios y posibles riesgos del protocolo y se solicitará su consentimiento informado por escrito, garantizando su participación libre, voluntaria y confidencialidad. Los datos personales y clínicos se manejarán con estricta confidencialidad, asignando un código numérico a cada participante para proteger su identidad. Los resultados serán utilizados exclusivamente con fines académicos y científicos sin fines de lucro y serán presentados de manera agrupada para evitar cualquier posibilidad de identificación individual. El estudio no representa mayor riesgo al mínimo, ya que se basa en una intervención rehabilitadora estandarizada sin modificación al tratamiento habitual. Las escalas aplicadas son no invasivas y ampliamente utilizadas en la práctica clínica. El protocolo será sometido a la aprobación del Comité de Ética e Investigación de la institución y se cumplirán con todos los requisitos regulatorios para estudios con seres humanos.
Y eso es todo. Muchas gracias.